se practica esa forma de izquierda radical, donde el evangelio no es permitido y donde los pastores son apresados y donde los seguidores de Cristo son torturados y, si es posible, son llevados hasta la misma muerte hoy en este tiempo. Así como en el Islam, así como en los países comunistas extremistas, se ve esta persecución y se ve cruda y se ve, es una realidad en este tiempo. Para nosotros no se nos da ese punto, porque por la misericordia de Dios podemos predicar este evangelio. Por la misericordia de Dios podemos llevar las buenas nuevas de salvación al necesitado. Mas sin embargo, aunque podemos llevar las buenas nuevas de salvación, siempre son mal vistas porque considera o porque es religioso en su forma de vivir. Y vamos a hablar de la secta de los saduceos para darle inicio a este punto. La secta de los saduceos se vio amenazada cuando los apóstoles empezaron a hablar de la resurrección de Cristo. Porque los saduceos, la élite religiosa, los hombres más poderosos, así dice, estos hombres estaban en el templo y estos hombres tenían el cuidado y un celo del templo y tenían también a su disposición la guardia del templo y todo lo que ellos consideraban una amenaza para esa secta religiosa. Tenían la ley en sus manos y tenían el poder para apresarlo, porque ellos solo creían en la ley escrita del Pentateuco y negaban la vida eterna totalmente y negaban la resurrección. No creían en ángeles ni en espíritus. Ellos creían nada más en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y lo practicaban tal y como estaba escrito y le daban su propia interpretación y usaban la guardia del templo para los fines y propósitos que ellos tenían, los que ellos consideraban que había un celo. Pero cuando hablamos de la palabra un celo, hay dos significados. Hay un celo negativo y hay un celo que es positivo. Hay un celo que es negativo y es pecaminoso, está ligado a la envidia, está ligado a la codicia y está ligado al resentimiento que un hombre o una mujer puede sentir. Usted puede decir que es celoso espiritualmente, pero también podría estar ligado a la codicia, a la envidia y al resentimiento. Todo lo que se le conoce la palabra resentimiento es amargura en el corazón. Por eso es que el cristiano no puede emplear esa palabra y decir me siento resentido, porque está diciendo tengo amargura dentro de mi corazón. Entonces esa palabra no cabe en nosotros. Pero cuando es positivo, cuando es divino, dice que es un amor apasionado, exclusivo por Dios. ¿Y cuántos acá tienen un amor apasionado y exclusivo por Dios? Que dice que también eso tiene que ver con la preocupación interna por la pureza del hombre. El hombre tiene que estar preocupado por mantenerse puro delante de Dios. Pero parece que ahora la pureza y la palabra santidad tienen que quedar relegadas de la vida del hombre. Tienen que quedar relegadas, tienen que quedar a un lado, porque se consideran ahora también mal dichas, dicen algunos, tanta religiosidad de la que hablan. Pues él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y eso es lo único. Cuando la iglesia se comporta en esta forma, unánime, sin mancha, sin arruga, cuando todos nos dolemos del dolor ajeno, cuando todos sentimos el dolor del hermano, cuando todos somos participantes el uno del otro, entonces suceden cosas maravillosas. ¿Cuántos creen de que ahí suceden cosas maravillosas? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque dice de que en esta iglesia primitiva sucedieron milagros, portentos,
cosas sobrenaturales. Era una iglesia con el fuego encendido. Por eso el sistema religioso la veía como una amenaza. Por eso es que la iglesia cristiana primitiva fue perseguida por la causa de Cristo. Pero cuando haya una iglesia bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, se mueve como una iglesia valiente en medio del sistema del mundo. Por eso es que ellos decían a los apóstoles que también oraran por ellos, decían los feligreses, los que se habían convertido. Porque al ver la valentía de ellos, que estaban dispuestos a entregar su vida por causa de Cristo, ellos también decían: queremos tener ese denuedo y esa valentía que ustedes tienen ahora. Oren por nosotros para que también la podamos tener. Ahora yo no sé cuántos de ustedes o cuántos estaríamos, voy a poner a cuenta para que no nos cortemos las venas, hermano. Ahora, ¿cuántos estaríamos de nosotros dispuestos a morir por la causa de Cristo? Fíjense bien la pregunta que estoy haciendo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar ahora, en estos días, todo por la causa de Cristo? Pararse en este tiempo y hablar de que Cristo había resucitado. ¿Sabe ustedes que se estaban acarreando ya la muerte? Porque dice que estos hombres deseaban matarlos. Los encarcelaron, pero el fin de ellos no era meterlos a la cárcel. El fin de ellos era callar. El fin de ellos era erradicar. El fin de ellos era extinguir el evangelio, apagarlo. Por eso es que una iglesia fría y apagada no va a tener problemas, porque ya está unida al sistema religioso. Pero cuando haya una iglesia que busca apartarse y que busca entregarse de lleno para el Señor, esta iglesia se va a ver en serios problemas en la vida. Así que usted no se preocupe como si algo extraño nos ha sobrevenido a nosotros. La obediencia a Dios va a tener consecuencias. El vivir para Dios siempre va a tener consecuencias. El ser valiente y testificar de Cristo siempre va a tener consecuencias. El hablar que sin la paz y que sin la santidad nadie verá al Señor va a tener consecuencias. Porque no vamos a ser tolerables para muchos. No nos van a querer digerir. Pero ¿qué importa si nos quieren digerir? Lo importante para nosotros no es cómo nosotros nos veamos, ni cómo yo los vea a ustedes. ¿Sabe cuál es la importancia realmente de la iglesia cristiana? Es como Dios nos está viendo a nosotros. Es como Dios te está viendo a ti. Ahora la pregunta sería: ¿cómo Dios está viendo tu vida? ¿Estarías dispuesto como los apóstoles? ¿Estarías dispuesto como la iglesia primitiva a ir hasta las últimas consecuencias? Si escasamente venimos a la iglesia de arrastradas, si escasamente caminamos y decimos: hoy vine, pero si usted supiera cómo le hice para venir, hermano. Esta iglesia pasó los peores momentos, donde metían a los padres con sus hijos en el circo romano y les daban una oportunidad solamente que negaran a Cristo, para que no les dejaran ir los leones y sus hijos pudieran presenciar, los padres pudieran presenciar la muerte de sus hijos frente a ellos. Esta iglesia
sirvió como ejemplo. Cuando Nerón en su jardín dice que ponía a los cristianos en una como antorchas humanas y los quemaba para alumbrar su jardín. La historia enseña tantas cosas. La historia enseña que el Vaticano, bajo el nombre de la Santa Inquisición, mataba a los cristianos, creando las peores máquinas de tortura que se pudieron, las más perversas, las más pervertidas que el hombre pudo crear en su mente, porque no aceptaban o porque ellos se rebelaban, porque no creían en lo que, porque querían imponer por la fuerza la religión. Siempre el evangelio nunca va a ser bien visto por el sistema. Ahora, si usted quiere ser aceptado por el sistema, déjese, está bien. Usted va a ser aceptado por el sistema. Pero en aquel día vas a ser rechazado por el Señor. Entonces, si usted quiere abrazar el sistema, abrácelo. Ahora entregamos nuestra vida como si una vanidad de la vida, como si una cosa tan sencilla, vanidosamente hablando, la sobreponemos, porque la ponemos en una balanza y dice, pues yo así quiero vivir, yo así quiero ser y así soy. Y el Señor solo ve mi corazón. Decía un pastor, a mí me quedó bien grabado lo que decía, es el pastor Henao del Movimiento Misionero Mundial, dice, ese hombre bien sabio, dice, nosotros somos cartas leídas al mundo, ya saben ustedes, hermano. Y dice él, en una enseñanza que le estaba dando, dice, si usted dice, no quiere ser señalado, entonces usted no se meta en ningún liderazgo, dice, usted no se meta a nada en la iglesia, dice, usted manténgase ahí a un ladito. Pero mientras usted se meta al fuego, dice, vamos a ser vistos. Porque este evangelio vamos a ser perseguidos por su causa, amados hermanos. Ahora si vivimos un evangelio light, si vivimos un evangelio donde todo se vale, donde le dicen y le enseñan a la gente una falsa salvación, salvo siempre salvo, aunque sus frutos, bueno, que no hay frutos, de eso va a estar lleno el infierno también. El punto es, ¿cuánto usted está dispuesto a entregar por el Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por el Señor? Si nos quejamos de una, nos quejamos de otra cosa, y por si acaso también nos estamos quejando, nos vivimos quejando por todo. Esta iglesia primitiva sufrió, pero la expansión del evangelio era imparable, porque sucedían cosas que no tienen explicación. Porque dicen los historiadores que cuando esta gente moría por causa del evangelio, dicen que las conversiones eran extremadamente grandes, porque se entregaban de lleno y algo sucedía. Y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo creen ustedes de que sucedía? Cuando un león se estaba comiendo a un niño y el padre también moría y la madre moría, con una convicción bien tremenda, con esas convicciones que no son movidas, así como las nubes que son llevadas de todo viento. Ahí morían ellos. Y los que estaban observantes, muchos de ellos, dice los historiadores, de que también se convertían.
Ahora, ¿sabe usted por qué no se convierten? Porque la iglesia está más llena de malos testimonios, de mal llamados cristianos. Y ahí dice que se convertían. Y también en la mal llamada Santa Inquisición. Al ver la valentía como los hombres de Dios morían en las hogueras. Verdaderos mártires de la fe. Y al ver los verdaderos mártires de la fe, ahora usted véase en el espejo espiritual y véase a dónde estamos parados nosotros como iglesia ahora. Las noticias corrían en ese tiempo de todo lo que sucedía. Mas sin embargo, a pesar de que solo eran malas noticias en la iglesia primitiva, los hermanos tenían la valentía para llegar hasta las últimas consecuencias. Estos hombres trastornaban el sistema religioso. El sistema religioso estaba angustiado y decía: ¿a dónde vamos a parar con esta gente? No la podemos detener. El diablo, que el Señor lo reprenda, en toda la historia de la humanidad le ha querido poner freno a esto. Pero este evangelio nada lo puede detener, porque este evangelio no le pertenece a los hombres. Este evangelio es glorioso. Este es un evangelio de poder. Y si practicamos el evangelio de poder, vamos a tener también persecución en algún momento. Vamos a tener dificultad en algún momento. No te extrañe por lo que estás pasando. Pero eso por lo que nosotros pasamos es breve también. Pues, muy bonito este tema, porque dice que como estos hombres trastornando a esta secta de los saduceos, y como tenían el poder militar, el jefe de la guardia los mete presos, y cuando los mete presos, sin que se dieran cuenta, sin que las rejas se abrieran, algo grande sucedió en ese lugar. Déjeme pensar lo que hacían los apóstoles allá adentro. Yo creo que esos hombres de seguro estaban así como ustedes cuando vienen a adorar a Dios, que estaban cantando, estaban glorificando a Dios. En esos momentos difíciles, en esos momentos, ¿quién va a estar contento en una cárcel, hermanos? ¿Quién va a estar con gozo en una cárcel? Sí puede estar con gozo si el Señor está con él. Por eso es que los cristianos, cuando están pasando momentos difíciles, están con gozo siempre. Porque aunque estén pasando un momento difícil, parece que el Espíritu Santo de Dios es el que inunda los corazones. Y cuando el Espíritu Santo de Dios inunda los corazones, empiezan a suceder ahí cosas maravillosas dentro de su corazón. Y lo que se ve imposible, parece que el Señor se mueve en medio de ellos. Y en medio de esa alabanza, en medio de esa alabanza, en medio de esa alabanza, en medio de esa alabanza hay poder. Y ahí se mueven las cosas sobrenaturales, porque dice que ellos salieron y el ángel los sacó y les dijo que fueran y siguieran predicando eso que ellos sabían predicar, eso que ellos habían aprendido, eso que el Señor les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y ese mandato es para todos nosotros. Por eso que sean benditos de Dios todos aquellos que participan de las reuniones familiares. Sean benditos todos aquellos que levantan su voz y que, a pesar de que el enemigo se les deja venir por momentos, pero ahí están constantes, ahí están sirviéndole a Dios. El Señor los va a seguir bendiciendo grandemente, porque esa obra no es de ustedes. Esa obra es del Señor, amados hermanos. Y decían estos hombres: vayan a sacarlos, porque necesitamos que compadezcan ante nosotros. Pero ahí se da una grande sorpresa de que ahí estos hombres ya estaban afuera, ya estaban predicando. Pero estos hombres tenían un espíritu diabólico dentro de ellos, que bajo el nombre de la religión
estaban poseídos. Y cuando el hombre está poseído es contrario al evangelio. Por eso es que hay tanto hombre contrario al evangelio, porque están poseídos y no se dan cuenta. Pero lo más tremendo es esto, que cuando la religión no pueden ver las maravillas que Dios hace, ellos no veían las sanidades que estaban ocurriendo. Ellos no veían cómo estos hombres sobrenaturalmente atravesaron quizás las paredes del calabozo. Ellos no veían nada de eso. Solo veían la amenaza que ellos representaban. Por eso es que el mundo nunca va a ver ojos bonitos en el evangelio. Aunque sucedan maravillas, aunque usted le cuente, el Señor me sanó, no les importa nada. Porque lo único que le importa al sistema, si está lleno del enemigo en su corazón, lo único que le interesa al sistema cuando son movidos por el enemigo es callar esta palabra. ¿Se acuerdan ustedes de Herodes? ¿Saben ustedes que Herodes se sintió amenazado también cuando le hablaron de que iban a ser un rey? Y cuando se sintió que estaba amenazado por ese nacimiento, también ese mismo espíritu diabólico que lo poseía mandó a matar todos los niños. Pero ¿saben ustedes de que por la palabra del Señor nos enseña de que cuando el Espíritu Santo de Dios opera, Él es nuestro protector y Él es nuestro ayudador? Porque dice la palabra del Señor, un niño nos es nacido, hijo de salvación. Su nombre es admirable, consejero y príncipe de paz. Quiere decir de que el enemigo no pudo hacer nada. Los planes del enemigo siempre han sido desarmar, deshacer todos los propósitos de Dios. También se levantó ese personaje malvado de nuestro tiempo, Hitler. El fin de él era erradicar el pueblo de Dios. Él odiaba tanto el pueblo de Dios, a los judíos, que el final de él realmente no fue la Segunda Guerra Mundial. El final de él era erradicar el pueblo de Israel totalmente, acabarse la nación, porque los holocaustos que hicieron, los millones de judíos que mataron, no pudo. ¿Saben por qué no pudo? Si él hubiera terminado con todo eso, entonces esta palabra hubiera quedado sin efecto. Pero como el Señor no lo permitió, porque aunque el enemigo se nos deje venir con todo, dice la palabra del Señor, agárrese de esta palabra, atribulados, pero no angustiados, quiere decir sin salida, en apuros, quiere decir situaciones difíciles, pero no estamos desamparados. En algún momento tal vez derribados, quiere decir que estamos abatidos, pero no estamos destruidos, porque nosotros tenemos una grande esperanza. ¿O no tienen esperanza ustedes? Yo siento una grande esperanza. A veces las situaciones de tribulación en la vida nos quieren ver sometidos y nos llenamos de angustia el corazón, porque dejaríamos de ser seres humanos y nos sentimos débiles, nos sentimos abatidos, en apuros, y no hallamos la salida. Pero es ahí donde está nuestro Señor con nosotros. Yo no sé con cuántos está en esta hora, pero yo me he sentido fortalecido por su misericordia en esta hora. Por eso es que la paz interior de nosotros no depende de la ausencia de los problemas, sino de la confianza y la providencia que Dios da en nuestra vida, amados hermanos.
Este hombre también del Medio Oriente, no sé si voy a pronunciar bien su nombre, Ayatolá creo que se llama este hombre barbudo, que él también quería su fin, su propósito de este hombre era erradicar al pueblo de Israel. También Hugo Chávez, ese hombre que ya está muerto también, maldijo al pueblo de Israel y lo dijo: desde mis entrañas te maldigo, dijo. Y en las entrañas le cayó un cáncer. Porque ahí se cumple la palabra de Dios, que los que maldigan a su pueblo van a ser maldecidos por Dios. Por eso es que nadie puede con nosotros, porque está el Dios Todopoderoso, porque no estamos solos, porque aunque nos quieran hacer guerra, aunque nos quieran erradicar, aunque han querido acabar con este evangelio, aunque han querido acabar con el pueblo de Dios, no han podido. Porque nosotros tenemos al poderoso de Israel de nuestro lado. Y Él pelea delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Él va delante de tu problema. Él va delante de tu situación. No estamos solos, amados hermanos. Tenemos un Dios fuerte que nos defiende. Aunque haya un sistema que nos quiere meter presión. Aunque los cristianos murieran encendidos como antorchas, tenían una convicción bien tremenda. El punto sería ahora, ¿cuál es la convicción que usted tiene? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a pagar por este evangelio? ¿Hasta dónde estás dispuesto a entregarte por este evangelio? Si con una cosa tan sencilla que nos pueda suceder, parece que nos desinflamos como si fuéramos vejigas. Porque venimos un día con el gran gozo del Señor. Y el siguiente día algo tan sencillo nos hace retroceder. Y nos hace poner en duda a dónde vamos a ir a parar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Ahora, si nos ponemos como la iglesia primitiva, lo que ellos vivieron, lo que nosotros pasamos, y si ellos nos vieran a nosotros, si viniera un apóstol Pablo a predicarnos a nosotros hoy esta noche, si viniera uno de los apóstoles, cualquiera que viniera de ellos, si viniera un Pedro, si viniera un hombre de poder de ellos, con toda la miseria que nosotros nos manejamos a veces, como si nuestro Dios estuviera hecho de plastilina, o como si nuestro Dios estuviera siendo hecho por manos de hombres, que lo podemos tomar solamente cuando lo necesitamos, y cuando nos sentimos bien lo hacemos a un lado, como si la salvación y la resurrección de Cristo, la que ellos predicaron, por la que ellos murieron, abrazando la fe cristiana frente a sus hijos, como si eso hubiera sido tan poco lo que sucedió, como para que nosotros, lo voy a decir, hermano, porque me voy a echar a cuenta yo, fuéramos tan mediocres. Ahora la pregunta sería, ¿será que Dios está agradado con nosotros? Piense usted ahora, piense este momento. ¿Será que Dios está agradado con mi vida? ¿Será que Dios está agradado con tu vida? ¿Será que estamos dando los frutos dignos de arrepentimiento realmente? ¿O solo somos una fachada? A ver si ustedes después de este mensaje no dicen que me maltratan ahí.
Pero es mejor, hermanos, es mejor herirte con la palabra de Dios que herirte con la mentira. Nadie que le sirva a los señores entrará al reino de los cielos. Nadie que no quiera padecer por la causa de Cristo no entrará al reino de los cielos. Aunque así no faltare a un culto, no entrará al reino de los cielos. Ya no se quiere padecer por la causa de Cristo, porque ahora hemos llegado al punto donde todo nos ofende a nosotros. Parece que ahora somos la generación de cristal. En eso nos hemos convertido. La generación de cristal. Cuando ustedes, cuando todos nosotros buscamos una novia para casarnos, ninguno de nosotros buscó a alguien para compartirlo con nadie. Porque siendo humanos queríamos demostrar todo el amor que había en nuestro corazón y lo entregamos. Lo entregó tanto el hombre como lo entregó la mujer y viceversa. Y se entregó con un objetivo de ser fieles para toda la vida. Nadie tenía en su pensamiento, en su inicio, nadie de ustedes dijo, mira, vamos a ser novios, pero no te prometo fidelidad, quién sabe. Nadie dijo eso, sino que todos estaban contentos y felices. Y había un celo de un amor sincero en ese momento. Si nosotros, siendo hombres que fallamos, hombres que no somos perfectos, decidimos en un momento entregarnos totalmente. Y decidimos que a pesar de que en el momento muchos hemos fallado, pero originalmente no era ese el deseo. Ahora piensen ustedes, ¿cuánto más el Señor nos anhela a nosotros celosamente? ¿No creen ustedes eso? ¿Lo creen de veras? ¿Que Él nos anhela celosamente? ¿Creen ustedes, hermanas, que Él los ama con un celo divino? ¿Creen ustedes que Él se entregó por ustedes sin reservas? ¿Creen ustedes que Él se entregó sin reservas por todos ustedes? Y entonces nosotros, ¿por qué somos tan miserables? La iglesia ahora solo busca el favor de Dios. Que se vuelva a encender el fuego, diga usted, hermano. Ese fuego apasionado que en la iglesia primitiva se encendía, donde sucedían milagros. Ahora la iglesia, ¿saben qué es lo que hace? Vive emocionada. Emocionada. Están emocionados. Y otras se han vuelto apóstatas, tirándose al suelo como que son, no sé si son personas o cucarachas fumigadas las que están ahí. Emocionados. Ya no hay un redarguir en sus corazones.
ya nada les redarguye, porque ya endurecieron el corazón delante de Dios. Ya no hay paz interior. Ya el corazón se endureció. Ya el amor está frío. Pero la buena noticia es esta, para ir finalizando, que el amor de Dios sigue vigente para nosotros. Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora, de siempre. Él nos sigue esperando que la iglesia se arrepienta. Él sigue esperando que nosotros nos volvamos a los caminos. Él sigue esperando que usted y yo nos volvamos a los caminos. Que por lo menos le hagamos algo de sombra a la iglesia primitiva. Que nos volvamos a amar los unos a los otros. Que no veamos la iglesia como si es un centro de entretenimiento. Que no veamos las congregaciones también como que solo son números. ¿Cuántos tuviste? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos son? Parecen que son tomates los que están contando. Se les ha olvidado la unidad. Se les ha olvidado que Cristo está en las puertas. La iglesia está perdiendo la identidad poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y muchos son arrastrados por eso. Muchos vienen a la iglesia, entran y salen, entran, salen, entran, salen, y así como entraron, así se van. Otros vienen con el pensamiento ya cauterizado desde la casa. Cauterizado totalmente. Cauterizado. Porque atraen su mente y su pensamiento diseñada. Voy a ir a la iglesia, pero voy a ir solo por acompañar. Pero sabe usted que oír la verdad lo hace responsable. A todos nos hace responsables. Así de que pongámonos a cuentas con Dios. Para que Cristo reine en nuestras vidas, hermanos. No sé cuántos tienen gozo, hermanos. De veras tienen gozo ustedes. Yo siento el gozo de mi Señor. Yo siento que Él está aquí en medio nuestro. Yo siento que Él nos visita, amados hermanos. Yo siento su presencia en este lugar. Yo siento que Él se mueve en medio nuestro. Y si Él se mueve en medio nuestro y usted atesora esta palabra en su corazón, ¿qué le parece a usted si empezamos a hacer cambios que empiecen a generar frutos en nuestra vida? Y no solamente que cantemos del diente al labio. ¿De qué nos sirve cantar bonito si ya no sientes nada en tu corazón? ¿De qué te sirve elevar más la voz si ya no sientes nada dentro de tu corazón? No sé si es más blandita una piedra que tu corazón. Que el Señor nos ayude. Cierra sus ojos en esta hora. Oh Señor,
Quiebra mi vida, Señor, primeramente, Dios mío. Quiebra mi vida, Señor. Porque yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Si hay, Dios mío, algo en mí, Señor, yo no puedo predicar sin vivirlo, Señor, aunque me duela, Dios mío. Pero te ruego, Señor, que tu palabra no vuelva vacía ante este pueblo, Señor. Revienta cadenas, Espíritu Santo de Dios. Bendice, Señor, a los que nos ven a través de las redes sociales. Llega hasta donde está siempre, Señor, mi hermana Brenda, viéndonos en Estados Unidos, Señor. Llega, Señor, a donde están todos, Señor, aquellos necesitados. Tu palabra, Señor, siempre va a representar una amenaza, Señor, para el mundo. Pero para aquellos que te aman, Señor, va a ser un refrigerio, Dios mío. Ayúdeme a orar, hermano. Levante su voz en esta hora en oración. Levante esa oración en esta hora. Levante esa oración en el nombre de Jesús, para que se rompan las cadenas en el nombre de Jesús. Pongámonos en el espejo espiritual en esta hora. Señor, míranos. Señor, mira mi vida. Perdóname, Señor. Yo creo que lo más honesto y sincero que podríamos hacer como iglesia es pedirle perdón todos al Señor, hermanos. Pidámosle perdón al Señor, que revise nuestro corazón. Perdónanos. Perdónanos. Porque a veces fallamos. Tú no mereces nada a medias. Tú mereces todo, Señor. ¿Hace cuánto que ya no hablas conmigo? ¿Hace cuánto tiempo que no busca mi rostro? Dice el Rey. Yo te anhelo, iglesia mía, celosamente. Pero muchos han decidido contaminarse. Santifícate. Santifícate, pueblo mío. Busca la paz con tus hermanos también. Camina sin desmayar. Porque solo un poco más, solo un poco más. Solo un poco más y nos veremos. Mi alma te alaba, Señor. Pero ay,
de los que siguen rechazando. Porque no rechazan al hombre. Al hombre le puedes mentir, al hombre le puedes engañar. Pero yo, dice el rey, no voy a ser burlado. Yo no voy a ser burlado. Mi alma te alaba, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Mi Dios no va a ser burlado. Él es amor. Él es misericordia. Él es